Bueno, a ver si... Ah, ahí está. Cualquier cosa me preguntan ya sea en voz o pongo acá el chat para ver. Obviamente el chat voy a ir moviéndome cada tanto de pantalla para irlo viendo. Si preguntan por voz, tal vez es más cómodo, más eh, directo. Pero bueno, eso como prefieran. Ahora vamos a ver el primer tema de la teórica realmente de lo que es la materia, porque lo que vimos la clase pasada no era una cuestión teórica, era simplemente no daba como para meter un tema teórico en el tiempo que nos quedaba y por lo menos podemos introducir algo de tema de memoria para que después sirva en la práctica. Entonces, ahora vamos a ver lo que se llama división y conquista, que a veces en algunos cursos de algoritmos uno le llaman división y conquista algo que no es división y conquista. O sea, el hecho de partir un problema en funciones, eso no es división y conquista, eso es simplemente modularizar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que se llama la técnica de diseño llamada división y conquista. Entonces, unos pequeños recordatorios nada más. Por ahora, por favor, vean el video de uso de Slack. Prefiero mandarles un video y que lo vean y lo vean en 2x a darlo ahora en clase. Antes lo daba en este segmento. Nada, creo que es mejor, es mejor para todos si lo ven en 2x, o 1.5, lo que fuere. Así que bueno, recuerden instalar Linux y después como recordatorio, porque yo veo que hay gente que no presta atención a varias de las cosas que se dijeron el lunes, así que por cualquier cosa lo repito. El lunes 4 de abril tienen que ir a la facultad, tienen que votar a la facultad, a la sede de Paseo Colón, tienen que, no es opcional, es obligatorio. Por eso es que cancelan las clases. Solamente que decidieron a último momento hacerlo y por los problemas de calendario que les dije, nosotros vamos a tener la clase virtual, se va a grabar, todo, etcétera. Eso, quédense tranquilos. Creo que va a estar para votar desde las 10 de la mañana hasta como, no sé, no sé hasta qué hora. No sé si alguien preguntó algo sobre esto. No, nada. Entonces, yendo a los temas, vamos a hacer un breve repaso de recursividad. Y antes de empezar, voy a mencionar algo por cualquier cosa. Recursividad es un tema de algoritmos 1, no es de algoritmos 2. Entonces, cada tanto nos pasa que vienen alumnos y nos dicen, che, pero yo no vi recursividad en algoritmos 1, lo cual es un problema. ¿Sí? O nos dicen, yo solamente vi que existía, no practicamos, no me lo evaluaron, no entraba en ningún examen, con suerte me mostraron un ejemplo y se terminó la clase. Y eso no es obviamente un tema que es complicado en sí. Yo no voy a explicar el tema porque es de algoritmos 1. Lo vamos a repasar nada más. Entonces, si alguien está en esa situación en la cual dicen, che, pará, yo no vi recursividad o vi ínfimamente poco, contáctenme ya sea por mail o por Slack, como fuere, y veo de pasarles material, básicamente, no sé, el capítulo del libro del apunte de algoritmos 1, para que lo repasen y, no sé, la guía de ejercicios o algo por el estilo. Pero, y obviamente voy a andar chequeando que si de repente varias personas del mismo curso me están diciendo lo mismo, ya el cuatrimestre pasado me tuve que contactar con un docente para decirle, che, tenés que dar recursividad. Y en otros cuatrimestres tuve que hablar con otro, que por suerte creo que se resolvió el problema. Así que si está resuelto, buenísimo, pero yo lo tengo que mencionar, porque obviamente la primera instancia es hablar con el docente, la segunda instancia es hablar con el departamento. Bueno, nada, eso lo dejo. Entonces, ¿qué cosas tiene que tener un algoritmo recursivo? Y los escucho los leo. Ahora, Un caso base y después bien, el caso general o varios casos si es necesario. exactamente. ¿Sí? O sea, lo primero y principal, el caso base tiene que estar. Eso es lo primero que tiene que estar. Y después tiene que haber un caso general o que implique llamados a la misma función, de alguna manera. ¿Sí? Puede ser uno o n llamados, o sea, básicamente. ¿Sí? Ahora, ese caso base, ¿cómo es en general, dado el problema? Esto es algo que en general a veces hay que irlo practicando. ¿Cómo tiene que ser ese caso base? Para que el algoritmo sea lo más sencillo posible. Sí, sí, o sea, más allá de si pasa tal cosa. No si escriben un if, o sea, conceptualmente, ¿qué es? O sea, Un caso del que sabemos cuál es la respuesta. exactamente, ahí está. Es un caso para el que yo ya conozco la respuesta. Yo no tengo que andar poniendo ifs y más cosas. O sea, yo ya sé que si estoy en esta condición tengo que devolver esto y no hay no tengo que andar
no, bueno, pero comparo el primero con el segundo, entonces no es un caso base. Eso. Si tengo que pensar mucho, entonces no es el caso base, probablemente. ¿Sí? El caso base, o sea, podemos tener más de un caso base, no necesariamente es uno solo, pero englobémoslo como un concepto de que es uno solo. ¿Sí? Pero podrían haber más de uno. En sí, va a ser, o sea, yo uso el término trivial en el sentido de que, no, bueno, Diana, deja de acaparar. En sí, lo que significa es, yo en este caso no tengo que pensar, ¿sí? No tengo que pensar. Y es tan así que en general el caso base está más asociado al problema que al algoritmo que después lo implementa, bueno, en este caso de forma recursiva el tema. ¿Sí? Entonces, y después tenemos obviamente el caso general que puede implicar uno o más llamados recursivos. ¿Sí? Este sería como un segundito. Punterito. Este sería un caso, digamos, genérico de funciones recursivas. Si tenemos un caso base, o sea, si se cumple la condición que fuere, devolvemos el caso el valor que corresponde al caso base, y si no el caso general, que obviamente reutiliza el concepto del caso base. Esto es simplemente una recomendación que yo les hago en general. Cuando ustedes están programando una función y usan otras funciones, asumen que esas funciones ya están hechas. Dicen, bueno, esta función ya está hecha, la hice yo o la hizo, no importa, la librería, el lenguaje o mi compañero o quien fuera. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí se abstraen de cómo es que lo hace. ¿Sí? Simplemente aprovechan que ya está hecha, la usan. Bueno, se puede hacer lo mismo con recursividad cuando uno está usando, hace un llamado recursivo, obviamente teniendo el caso base acorde, uno puede asumir que esa función que estoy escribiendo, asumamos que como si fuera otra, ¿sí? Imaginemos que fuera otra función que ya está implementada, por más que en realidad es la misma y es la que estoy escribiendo en este mismo momento, pero yo puedo trabajar como si esa función ya estuviera hecha. Y entonces puedo pensar, bueno, ¿qué es lo que te devuelve esta función a fin de cuentas? ¿Sí? ¿Con qué trabaja? Esa es una forma de ir trabajando la recursividad. Es medio difícil planteárselos así en algoritmos 1, yo trato de como elevarles un poco más el nivel de abstracción, porque es verdad que el problema de recursividad es como, che, pero si ahora mismo lo estoy escribiendo y ahora lo estoy llamando, pero todavía no lo terminé de escribir, entonces asuman eso, porque a fin de cuentas es medio una definición. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, tal vez el primer ejemplo que hayan visto de recursividad, si no es el primero, es el segundo, es, por ejemplo, calcular el factorial de un número. ¿Sí? Tenemos la definición del factorial, es recursiva directamente. Tenemos que n factorial es 1 si n vale 0, o n por n menos 1 factorial en cualquier otro caso. ¿Podríamos poner acá si n vale 0 o n vale 1? Sí, podríamos, y no cambiaría en nada. ¿Sí? Como para que vean que no necesariamente tiene que haber un único caso base. De esta forma es medio sencillo, pero bueno. ¿Sí? Entonces, con esto directamente podemos pasar, bueno, lo podemos pasar como si fuera una función, ¿sí? Bueno, me quedó mal tabulado, pero bueno. Y pasar de esto a código, per se, es bastante directo, ¿sí? O sea, es literalmente escribir esto de acá a esto de acá, ¿sí? Veo si hago una, no hay nada, ninguna. Por ahora estamos bien. Yo no entendí muy bien a ojeo la diapositiva anterior, lo que aparecía al principio. Claro, la n factorial igual de la izquierda. Sí. O sea, Ah, n eso es. es igual, no tengo para ponerle llavecitas ahí. Ah, ok. Es 1 si n vale 0 o n por n Joya, menos 1 factorial en otro caso. O sea, en el joya. pizarrón escribiría esto con todo el cosito. Gracias. ¿Estamos bien? Más allá de esto, no estamos. Porque por ahora sí. Ok, buenísimo. Tengo mi gata medio infumable hoy. Bueno. Perdón. Entonces, el segundo ejemplo podría ser el siguiente que se ve después de Fibonacci. Perdón, el siguiente que se ve después de factorial es calcular la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, el séptimo número de la secuencia de Fibonacci, donde Fibonacci es 1, si n vale 0 o 1, o
En cualquier otro caso, en el caso general, es el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Y entonces es literalmente escribir esto en código. Este if se puede escribir con si n es igual a 0 o n es igual a 1. ¿Sí? De vuelta, no es que se tiene que escribir así sí o sí. ¿Sí? Entonces, como para ir... lo importante de todo esto es recordar qué formato tiene todo esto, ¿sí? Y cómo lo vamos a seguir usando. Entonces, ahora yo les voy a plantear el siguiente problema. Dado un arreglo de n enteros, obtener el máximo de forma recursiva, ¿sí? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo hacemos de forma recursiva, o sea, no iterativa? Ustedes lo hicieron en algoritmos 1, seguro buscaron el máximo en un arreglo, o en una lista, como fuere, de forma iterativa. Eso seguro lo hicieron. ¿Lo pudieron haber hecho de forma recursiva o no cuando practicaron recursividad? Eso depende. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo se les ocurre hacer? Más allá bueno, ¿cómo lo hago en C? No, olvídense cómo lo hago en C. O sea, piensen, ustedes tienen un arreglo en sus manos, ¿sí? Tienen una lista, hoy van a ver arreglos en la práctica, ¿bien? De C. Ustedes tienen ese bicho en la mano, dicen, bueno, arreglo barra lista, como sea, y quiero obtener el máximo. ¿Cómo hacemos? De vuelta de forma recursiva. La respuesta de vamos yendo uno por uno, no. Es una muy buena pregunta. Florencia pregunta para la grabación también, si está ordenada. No está ordenada. Porque además ahí no tendríamos que hacer nada. O sea, si estuviera ordenada, ¿cuál sería el máximo? El último. El último o el primero. O el primero. Claro, el último o el primero, dependiendo del caso. Bien. Supongamos de menor a mayor. Siempre que digamos algo está ordenado, si no está explícito, es siempre de menor a mayor. Creo que es medio usual. Igual es una buena pregunta. Pero no, supongamos que estamos desordenados, o puede estar ordenado, pero no tenemos esa información. ¿Sí? La función en el caso general devuelve la misma función. Ojo, no. Ahí, perdón Gabriel, pero te tengo que detener. Estás diciendo, en el caso general hago X. No, las funciones recursivas se piensan al revés. Primero pienso en el caso base y después pienso en el caso general. El caso base no sería de dos números a comparar en el arreglo, el mayor, devolver Dos números a comparar no es trivial. Tengo que pensar, tengo que ver dos números y tengo que compararlos. Y tengo que fijarme si pasa algo, devuelvo un número, pasa otra cosa, devuelvo otro. Un segundito. Y además pasa un problema, que ese caso base no contempla que tenga un arreglo de un solo número. Si el arreglo tiene un solo número, devolver ese número. Exactamente. Y en el caso general, vas comparando uno por uno, y si uno es mayor... Vamos de a poquito, vamos Okay. Caso general, caso base, caso en el que no tengo que arreglo pensar. de uno. ¿Cómo? Un arreglo de uno. Claro, en caso base es el caso en el cual yo no tengo que pensar, en el cual es obvia cuál es la respuesta. En este problema, cuando estoy buscando el máximo. Cuando es obvio, cuando tengo un solo elemento, es ese. Listo. Con eso ya estamos resueltos el caso base. Ya sabemos que cuando tengamos un solo elemento, vamos a obtener el máximo. La función devuelve el máximo. Ahora, hacer como quicksort, pero ir siempre hacia el más grande. Primero, quicksort todavía no lo vimos, pero más allá de eso, no sabemos cómo es ir para el lado más grande. No lo sabemos. Después, Gabriel había dicho, la función en general devuelve la misma función. Pero así nomás, o sea, sería una... Devuelve lo que devuelve la misma función, que sería, bueno, en caso base, el número, y en caso general, bueno, lo que devuelve la misma función porque es recursivo. Claro, pero si devuelve lo que es la misma función, va a llamarse a la misma función, que va a llamarse a la misma función, que va a llamarse a la misma función, que va a llamarse a la misma función. Claro, y en el medio habría que modificar el arreglo. O sea, no sé si se puede modificar. Podemos suponer que podemos hacer muchas cosas. Supongamos que inicialmente recibimos el arreglo y su largo. Podés manejarte con índices. Y si el índice que tenés es igual al largo del arreglo, ahí ya recorriste todos los elementos del arreglo. Está bien, pero eso sería el caso base. base. Entonces, ahí un segundito, voy a leer las cosas que están diciendo acá, porque si no... Entonces, en el caso base tendríamos que ir sacando números del array. Es medio difícil porque no puedes sacar números de un array. O sea, el array existe y tiene cosas. No puedes sacarle.
no lo podés extirpar. No, Pero, tendríamos que guardar como un índice, ¿sería? O... claro, lo que podemos hacer en realidad más que guardarnos con un índice, nosotros cuando pasamos un arreglo, especialmente en C, en otros lenguajes se puede hacer de otras maneras, pero cuando estamos en C especialmente, nosotros pasamos el arreglo y su largo siempre. O sea, siempre un arreglo va con su largo. Si no tenemos el largo, no podemos trabajar directamente con el arreglo. ¿Sí? Entonces tenemos el arreglo y su largo. ¿Sí? Entonces, tenemos el arreglo, tenemos su largo. Ahora, supongamos que yo ahora considero que tengo un elemento menos. ¿Sí? Y llamo recursivamente, simplemente llamo a la función de forma recursiva, pero en vez de decirle pongámosle que n inicialmente valía 5. O sea, teníamos 5 elementos. Ahora le digo, che, tenés 4 elementos. Eso me va a devolver, como yo les dije antes, supongan que la función ya está creada, por más que sea la misma, la función máximo de un arreglo me dice, yo te devuelvo el máximo de este arreglo. Entonces, yo devuelvo, o sea, me va a devolver máximo para los primeros 4 elementos, ¿o no? Por la definición. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora? O sea, supongamos el máximo con un elemento menos. Buscar el máximo con de esos 4. Claro, o sea, yo tengo ahora el máximo de los primeros 4. ¿Qué tengo que hacer? Comparar el máximo de esos primeros 4 con el anterior que habías sacado. Exactamente, o sea, de vuelta, no lo saqué, guardo con eso. Dije entre comillas, pero con las manos marqué las comillas. O sea, sería con el que dejé de considerar, básicamente. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo lo que estoy diciendo es, ok, ¿cuál es el máximo de los primeros? Y, o sea, lo obtengo y me quedo con el máximo de eso. O sea, ahora estoy hablando de una comparación, no estoy hablando de un if directamente. Y el último elemento, el que obvié llamar. Eso eventualmente va a funcionar. ¿Sí? O sea, acá lo pongo. Bueno, versión iterativa, ya la conocemos, versión recursiva. Acá lo tenemos. Se puede hacer de otra manera trabajando con lo que se llama punteros y qué sé yo, sin hacer n menos, o sea, en vez de irme quedando con el último, irme quedando con el primero, pero eso implica usar punteros, que es algo que van a ver recién hoy en la práctica, así que no me voy a meter en esa, y lo vamos a hacer de esta forma, que más o menos deberían poder manejarnos. Entonces, tenemos un arreglo de enteros, ¿sí? Y su largo, ¿sí? No le presten mucha atención a este 6T, esto lo estoy poniendo nada más para hacer consistente con algo que vamos a ver después. ¿Sí? Consideren que esto es un int, es lo mismo, ¿sí? Es nada más para indicar el largo. Entonces, perdón. Si tenemos un solo elemento, es ese elemento el máximo, ¿sí? Lo mismo que estamos diciendo antes, el caso base. Si no estamos en este caso base, estamos en el caso general, me fijo cuál es el máximo de los primeros n-1, ¿sí? En mi ejemplo eran los primeros 4, y después me quedo con el máximo del restante y esto. Esta función acá la puse acá nada más, porque a veces me decían, no, bueno, ¿cómo es esta función maxi? Le decía, es un if nada más, o un ternario, o lo que fuere. Sí, pero es nada más comparar estos dos elementos, ¿sí? ¿Se entiende lo que está pasando acá? ¿Por qué esto funciona? ¿O alguien no entiende por qué esto no funciona? Esto son el tipo de cosas que, de vuelta, esta clase la preferiría dar en el pizarrón, la que viene preferiría darla en virtual, es como medio, a veces pasa esto, pero bueno, simplemente podría dibujarles ahora mismo un arreglo y ya está. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, cortar la Viena. ¿Estamos bien hasta acá? La última línea no la entendí, perdón. La del... ¿Cuál? Int La del... max, int a, int b. Es una función, ¿eh? Es una función que la definí en una línea porque no me entraba más que eso. Y lo que está dentro es un ternario. Ah, ok, claro. Pensé que estaba definido ya el máximo en C. No, eso pueden tapar esa invocación. Lo único que me interesaba es porque esta función no existe propiamente en C. Es eso nada más. Y a veces me decían, entonces existe. No, o sea, es una boludez de programar, pero no existe. Puedes usar una función wrapper para guardar el número máximo que voy. ¿Para qué harías eso, Mateo? O sea, el problema de hacer eso que estás planteando, ¿podríamos hacerlo? Sí, pero igual el tema es, no te va a servir acá. Porque pasarlo por parámetro no te va a servir. Porque después cuando vuelvas a la función, o sea, cuando vuelvas a la anterior, no te vas a dejar de tenerlo. Así que no importa.
O sea, si yo acá, si de repente el máximo es 10, eventualmente llego al 10, lo sigo pasando para abajo y obviamente va a quedar ese 10, el problema es que cuando vuelvas, ¿qué hacemos? O sea, lo tendríamos que devolver. Pero ¿cuál sería la ventaja de hacer eso? Entonces, en general, lo mejor posible es tratar de que la función recursiva sea autocontenida, lo más posible sin tener que pasarle parámetros para que otro llamado recursivo se entere y no sé qué, porque eso hace más difícil, es una práctica que en general les va a terminar dando más dolores de cabeza en general o lo que fuera. En general es mejor decir, bueno, está la función que sea lo mismo en qué nivel la estoy llamando. Una pregunta. Sí. De la última línea también, de la función esa, no entiendo cuando aparece el signo de pregunta, tipo... Es el operador ternario, no quería confundir con esto, honestamente. Pensé que ya habían visto el operador ternario. O sea, condición booleana, signo de pregunta A, devuelve el valor de A, 2 puntos B, o sea, si la condición si A es mayor a B, devuelve A, y si no, devuelve B. Ah, ok. Es nada más porque, bueno, para hacer cosas así de if, tal cosa, devuelvo una cosa, devuelvo tal otra, en general es muy común usar el ternario, los lenguajes que lo tienen. Sí, para aquellos que hayan visto cosas en Python es lo mismo que decir A, if A mayor a B, else B. Para mí el ternario de Python es un tiro en los pies, pero bueno, es solo mi opinión. Por ejemplo, cuando nos migremos a Go, ni siquiera existe el ternario. Pero bueno, eso a mí no me gusta. No puedo hacerle nada. Entonces, de vuelta, no quería ponerme en cuestiones de sintaxis acá. Antes ni siquiera ponía esta función, pero después me preguntaban, bueno, ¿qué onda esta función? De vuelta, no es lo importante, es solamente una comparación. Me quedo con el máximo entre todos. Si quieren escribir, o sea, no tienen que escribirlo así. Pueden escribirlo con if A es mayor que B, return A, else, return B, o como fuere, cualquier variante. No es que tienen que escribirlo así. Así que bueno. Pero se entiende por qué esto funciona, que esto siempre funciona, que no hay ningún problema con valores negativos, etc. ¿Sí? Obviamente esto asume que por lo menos el arreglo tiene un elemento. Alguien podría decir, che, ¿qué pasa si el arreglo tiene 0 elementos? Y ahí yo les diría, bueno, tendríamos un pequeño problema de que deberíamos definir algo. O sea, nosotros en la primera entrega que hoy se les va a presentar, que es simplemente para que se pongan a practicar cosas en C, se les va a decir, bueno, que consideren el caso de que n valga 0, ¿sí? Se les va a pedir que consideren el máximo, pero no de forma recursiva ni por división y conquista, que es lo que estamos por ver, sino un iterativo. Es simplemente para que practiquen un poco en C, no es para que copien estas diapos ni nada por el estilo. Che, Martín. Sí. ¿Y no se podría aclarar, o sea, si hay un caso en el que no hay elementos, no se podría aclarar en una precondición, por ejemplo? Sí, o sea, se puede considerar en el código porque si queremos considerarlo que devuelva algo, no sé lo que fuere, está bien. Si queremos, o podemos decir, che, te estás pidiendo el máximo en un arreglo que no tiene elementos, o sea, no está definido cuál es el máximo y nada. También todo depende de qué es lo que se haga. En este caso devolvemos un valor, así que no tendría sentido devolver nada. De vuelta, en lo que se les pide después en el TP0 tiene sentido lo que se les pide. Martín, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Sé que dijiste que no la miremos ahora, pero el segundo parámetro no lo usás, ¿lo vas a usar después o algo? Sí, lo uso. Este parámetro lo estoy usando acá, por ejemplo. Y después acá el resto 1. Ah, es un... Claro, no, el size ese es un... ¿cómo se dice? O sea, esto es el tipo del dato. Sí, no, me confundí, perdón. ¿Sí? O sea, esto asuman que es un int. Incluso podría cambiarlo para que no... O sea, quise ser consistente con lo que se ve más adelante, pero ahora puede confundir. Así que asuman que es un int y después lo voy a corregir y dejarlo como un int. Total, a estas alturas no es importante. Gracias. De nada. Entonces, división y conquista es una cosa bastante diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora con lo que sería recursividad. Primero vamos a marcar qué es lo que veníamos haciendo hasta ahora y después vamos a hablar qué es lo que hace división y conquista para tener la contra, digamos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos en los ejemplos que vimos hasta ahora es, cuando yo llamo recursivamente, llamo para todo lo restante, o sea, veo un elemento, qué sé yo, y llamo para todos los restantes.
No porque tenga que ser sí o sí n-1, no porque el -1 o -2 cambie, ¿sí? Por ejemplo, en factorial también es -1, pero más allá de si es -1 o -2, por ejemplo, en Fibonacci tenemos -2. Tenemos un llamado para n-1 y otro llamado para n-2. Lo importante es que estamos haciendo n menos alguna cantidad, ¿sí? Eso es lo importante de todo esto. Eso es algo que es muchas veces un cambio de iterativo recursivo o lo que fuere, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es diferente. Ahora lo que vamos a hacer es dividir en proporciones y resolver cada problema recursivamente, ¿sí? Antes de que alguien empiece a teclear y a decir nombres de cosas que tal vez ya vieron, lo cual ahora podemos charlar, quiero hacer una aclaración sobre ese recursivamente que tiene un asterisco y es importante. No es que división y conquista es recursiva. No. Primero, hay una... Esto es un teorema, citation needed, porque, o sea, no sé, que lo vean en exactas. Todo algoritmo iterativo se puede escribir recursivo. Y todo algoritmo recursivo se puede escribir de forma iterativa. Vale la recíproca, ¿sí? Vale la ida y vuelta. El tema es, hay algoritmos que se ven mejor iterativos. Hay algoritmos que se ven mejor recursivos. O sea que se ven mejor, se leen mejor, y no, cuando los estamos escribiendo no nos queremos morir, básicamente, ¿sí? Y lo aclaro porque en los casos de división y conquista sucede que en muchos casos, salvo algunos casos bastante, probablemente el ejemplo 0 lo vamos a ver, y en ese caso no, escribirlo iterativo o recursivo no es tan, no cambia tanto, pero cualquier ejemplo que sea un poquito más elevado, pasarlo a iterativo, ¿se puede? Sí, por supuesto. Ahora, el código es inentendible. Y necesitamos estructuras de datos adicionales que nos permitan simular la recursión, básicamente, ¿sí? Que eso es algo que vamos a hacer eventualmente en la materia, pero no para esto, ¿sí? Entonces, no es que división y conquista tiene que hacerse recursivamente. Ahora, en general, yo diría 99% de los casos, les diría háganlo recursivo, porque si no, o sea, es muy difícil de programar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un ejemplo conocido de un problema que hayan visto donde parten problemas en proporciones y resuelven? ¿Sí? Hay un ejemplo La que... exponencial. ¿Cómo exponencial? ¿Cómo se llama? O sea, elevar un número a una potencia. Sí, efectivamente eso se puede resolver con búsqueda, con división y conquista. Ahí dijeron búsqueda binaria y efectivamente búsqueda binaria es el algoritmo fetiche de división y conquista. Después vamos a ver varios algoritmos de división y conquista, ¿sí? Búsqueda binaria es como el ideal de un algoritmo que quisiera meter así. Después vamos a ver la próxima clase por qué. Entonces, potenciación se puede hacer de forma eficiente, es algo que vamos a ver la semana que viene en algún punto. Creo que el viernes. Porque la forma trivial en la que ustedes lo pueden resolver en general es simplemente iterativamente ir potenciando. Y eso va a tener un costo, que eso es algo que vamos a ver mucho en la materia, y hacerlo de otra forma va a tener otro costo. Con división y conquista lo podemos hacer mejor. Entonces, el ejemplo más conocido en general y más para ustedes va a ser búsqueda binaria, ¿sí? Donde literalmente tengo, si se me cruzaron el inicio y el fin, devolvemos -1, o sea, estoy acá buscando la posición en la cual se encuentra un elemento. Si no, voy a la mitad, me fijo si el elemento que estoy buscando está en la mitad, si lo está, devuelvo esa posición, y si no, me fijo, si el arreglo en el elemento este de la mitad es más chico, tengo que fijarme a la derecha, ¿sí? Entonces me voy desde medio +1 hasta el fin. Y si no, llamo recursivamente, si no sucede esto, o sea, no sucedía esto y no sucedía esto, significa que el elemento del medio es más grande. Como es más grande, tengo que irme para la izquierda. De vuelta, ¿cuál es la condición sí o sí necesaria para que búsqueda binaria se pueda aplicar? Porque estoy diciendo muchas de estas cosas, pero no en una condición... El arreglo está ordenado. Exactamente. Como dice Catalina, el arreglo tiene que estar ordenado. Justamente por eso es que puedo decir, che, si el elemento del medio es más chico que lo que estoy buscando, sí o sí tiene que estar a la derecha. No puede estar a la izquierda. No puede. Entonces,
por ejemplo, si acá busco el 8, voy a la mitad, les juro que esta es la mitad, por más que parecen que no visualmente, pero esta es la mitad. Entonces me fijo, el 19 es más grande, como es más grande tiene que estar sí o sí a la izquierda. Entonces ahora voy a la mitad de lo que me queda. ¿Sí? Fíjense que ahora voy a cambiar los índices en la llamada recursiva, voy a mantener el inicio acá en la posición 0 y voy a ir acá en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 va a estar. Entonces después voy a la mitad y me fijo como mi elemento, el del medio, es más chico, tiene que estar sí o sí a la derecha. Y después vuelvo a ver acá y ahora lo encontré. Entonces ahora corto. ¿Sí? Y si no estuviera el elemento, por ejemplo, estoy buscando el 6, voy a tachar acá el 8 y el 9, solamente me va a quedar el 7, voy a tachar después el 7 también, me voy a ir para la izquierda y se me cruzaron inicio y fin. Porque el inicio me va a quedar acá y el fin se me va a quedar acá. Entonces, ¿estamos bien? O sea, ¿recuerdan búsqueda binaria? ¿Estamos en orden? ¿Podés volver un segundito al código? Sí, le pego una ojeada rápida. Una pregunta. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre esa implementación de búsqueda binaria y la función bsearch? Porque una vez para un examen intenté usar bsearch y no resultaba y al final terminé implementando yo el búsqueda binaria porque no me resultaba con lo otro. No tengo ni idea qué es lo que... O sea, la función, supongo que es una función de C. Tal vez hay que pasarle algunas cosas como, no sé, tal vez haya que pasarle cosas raras a la función para que funcione. Así nomás no sabría decir. Ok. ¿Estamos bien? Sí, ¿Puedo? sí. Okay. Sí, gracias. Entonces, ahora yo les planteo a ustedes. Supongan que tenemos el mismo problema de antes. Tengo un arreglo desordenado, esta vez en esta diapositiva. O sea, viajé en el tiempo y me acordé que me hicieron la pregunta de, che, pero está ordenado. Ahora, acá sí lo tuve en cuenta de aclararlo. Dado un arreglo que está desordenado, de números enteros, ¿sí? Va igual a números, lo que fuere. Tengo un arreglo desordenado, quiero encontrar el máximo y ahora usando división y conquista. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos hacer esto? Ahí Florencia tiró la magia de lo ordeno. Ahí no estás usando división y conquista, así que no. Además de que en un examen le podemos responder eso. Merge no. O sea, llamar a una función que adentro haga división y conquista no es hacer división y conquista yo. Eso es hacer trampa. Además de que vamos a ver que hacer eso cuesta mucho. Podríamos como que... Se lo pondríamos mal en un examen. Sí. Podríamos como intentar dividir el arreglo como que en dos partes y en cada uno buscar su máximo. Y así eso muchas veces hasta que encontremos como el máximo de cada arreglo de uno y con eso vamos comparando. Ok, todo lo que dijiste está bien, salvo por una cosa. Primero, caso base. Para caso base si el arreglo tiene un solo elemento. Bien. Siempre Después, parten de eso, ¿sí? O sea, yo entiendo que a veces, si alguien ya entendió cómo se resuelve, está buenísimo, qué sé yo, pero a veces el problema de pensar mal el caso base, de no pensar primero y pensarlo bien, es que después más adelante, o sea, estoy hablando más adelante dentro de esta misma materia, hay casos donde yo les digo, gente, el caso base para todo este tema es siempre el mismo, es este. Y a veces agregan cosas o cambian el caso base porque en realidad pensaron toda la lógica después y después el caso base lo metieron, así como va. Entonces, de vuelta, para una cuestión metodológica, hasta que se acostumbren, piensen primero, o sea, explícitamente, mentalícense cuál es el caso base y después, o sea, no estoy diciendo que no lo hayan pensado por pensar esto, ¿sí? Entonces, lo que dice Nicolás es, ok, cuando tenemos un solo elemento, devolvemos ese solo elemento, que fíjense que es el mismo caso base que antes, porque el caso base no depende del algoritmo, depende del problema. Y eso es algo que después podemos ver cuando veamos ordenamientos por división y conquista. ¿Sí? Entonces, estamos en eso. El caso base es ese, es igual. Y lo que dice es, ok, ahora lo que podemos hacer es partir el arreglo al medio, voy a dejarlo entre comillas, y obtengo el máximo, digamos, de la primera mitad, obtengo el máximo de la segunda mitad, y el máximo de todo el arreglo tiene que ser el máximo entre esos dos, por transitividad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Eso lo voy a poner acá. Si el inicio es igual al fin, o sea, es muy común que en problemas de división y conquista
tengamos una función, por ejemplo, tendríamos una función máximo en realidad que reciba el arreglo y su largo. Fíjense que acá yo ya me cagué en C. Sépanlo, creo que mi cuota de C se terminó en la diapositiva anterior. Y creo que tengo 2 diapositivas más con C en toda la cursada. Por eso yo ya migré tengo las diapositivas, estas mismas si se fijan, después las tengo ya migradas a Go, pero aparte. Entonces, fíjense, si tengo el inicio que sea igual al fin, devuelvo el arreglo de esa posición. De vuelta, yo podría tener una función máximo que reciba el arreglo y su largo, y lo único que haga sea llamar en realidad a esta función, o sea, que haga el return de máximo de arreglo desde 0 hasta largo menos 1, o n menos 1, o lo que fuere. ¿Sí? Eso es lo más común, eso seguramente después en la práctica se va a retomar. Entonces, si el inicio es igual al fin, significa que tengo un solo elemento, devolvemos el arreglo en esta posición. Si no, obtenemos cuál es la posición del medio y obtenemos el máximo desde inicio hasta medio y desde medio más 1 hasta fin, simplemente para no considerar 2 veces la posición del medio, que además me puede llegar a tener un problema de un loop infinito por hacer eso. Digamos, una recursión infinita. Tal vez si llamamos para el mismo elemento todos lados, porque eventualmente puede terminar así. Y después, esto de vuelta es el máximo entre el máximo izquierdo y el máximo derecho. No quise, acá escribí el ternario explícitamente y no puse max para que no quede max de max izquierdo, coma max derecho. Pero es lo mismo, ¿sí? O sea, me estoy quedando con el máximo entre estos dos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, es como búsqueda binaria, pero en vez de búsqueda es obtener un máximo. Sí, exactamente. O sea, la lógica es parecida y está bien. Si les parece parecido, está bien porque es una técnica que hace que después los algoritmos se parezcan bastante a la larga. ¿Sí? Por favor, si alguien no está entendiendo un comino de lo que está pasando, está bien. Incluso ahora voy a hacer un seguimiento de esto. Me acabo de acordar que está ese seguimiento. Por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo el algoritmo en chiquito y este es mi arreglo. Entonces, inicialmente, yo parto al medio, entre comillas, ¿sí? O sea, lo que en realidad no estoy llamando con un arreglo que tiene todos estos elementos, sino que cambio el inicio y el fin. A fines pura y exclusivamente didácticos, lo pongo como otro arreglo, ¿sí? Entonces, tengo este acá y acá, como no estamos en el caso base, volvemos a partir y voy para el lado izquierdo. Y acá, como no estoy en el caso base, vuelvo a partir y voy para el lado izquierdo. Acá estamos en el caso base, devolvemos este elemento. Ahora voy para el lado derecho. Y como este está de vuelta en el caso base, devuelve este acá. Ahora estamos acá. Ya volvimos del lado izquierdo, ya volvimos del lado derecho sobre este arreglo. Y nos quedamos con el máximo entre estos dos, que es 8. Ahora, nosotros ya terminamos del lado izquierdo. Ahora ya vamos por el lado derecho. ¿Sí? Y esto va a devolverme 3 y 9. ¿Sí? Y entonces me quedo el máximo entre 3 y 9. Si no, voy al 3, voy al 9, etc. Esto se queda el máximo entre 3 y 9. Entonces, ahora que ya terminamos por izquierda y por derecha de este arreglo, tenemos 8 y 9, los máximos de ambos lados, me quedo con el máximo en total, que en este caso es 9. Ahora que terminé con la izquierda de este lado, voy a la derecha de este arreglo, ¿sí? Y ahora lo que va a suceder es que primero voy a obtener el máximo entre 5 y 4 y el máximo entre 2 y 2, ¿sí? Y ahora, cuando ya terminé, o sea, voy a llamar recursivamente para 4, 5 y recursivamente para 2 y 2. De vuelta, no es que me cree un arreglo aparte, porque eso cuesta, y estoy tratando de evitarlo, sino que cambio estos índices. Y ahora lo que hago es comparar entre el 5 y el 2 cuál es el máximo, y ahora lo que haría es, ok, ya que termine con todo este arreglo, simplemente devuelvo cuál es el máximo entre el máximo del lado izquierdo y el máximo del lado derecho, que en este caso va a ser 9. Y si esto era parte de un arreglo aún más grande, supongamos en este caso tiene 8, pongámosle, no sé, 16, la cantidad que fuere, 14, 20 elementos, no importa. Es más grande. Bueno, ahora si tengo que seguir por el lado derecho de ese arreglo, seguiré.
o simplemente comparo. Pero esto sigue yendo para arriba. Fíjense que por eso es autocontenido. Esto sigue para arriba, así tiene que seguir en la recursividad. ¿Sí? Estamos bien. O sea, si alguien no les había cerrado antes, tal vez ahora les cerró. Dejo 2 segundos para... Ok, no veo que haya, si no hay consultas, vamos a seguir. Entonces, ahora yo les hago la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, si van a la parte de encuestas de... Nada más, un segundito. Si van a la parte de encuestas ahora, o sea, ahí abajo en el triangulito, cajita y circulito, les pregunto, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿La versión iterativa, así como la que implementaron en Algoritmos 1, la versión recursiva, bueno, puse recursiva, por división y conquista, o sea, de vuelta, el recursivo es la que vimos antes, por división y conquista, da igual, depende, y no tengo idea. O sea, respondan todos. O sea, está la respuesta de no tengo idea y está perfecto que no tengan idea. O sea, objetivamente hablando, no tienen tal vez la forma de saberlo. Pero puede intuirse igual. A ver, decime, Severino, o sea, no importa. No, yo dije puede. Ah. Bueno, puede, pero decirlo así lo podemos discutir ahora y después igual la respuesta correcta la vamos a tener. Quizás por la cantidad de pasos en general. Bien. Que dar. Sí, no, es que va a haber algo así con la cantidad de pasos que tenemos que hacer. La pregunta es, bueno, ¿cuántos hay o lo que fuere? Martín, consulta, en términos de memoria, por así decirlo, cada llamada recursiva es como que almacena sus propias variables, ¿no? Y cada llamada estaría creando más, ¿no? Más o menos, o sea, depende cómo lo veas. Muchas veces los compiladores optimizan eso, pueden llegar a optimizarlo, dependiendo del caso. En particular, la versión recursiva lo hace tranquilamente. Depende cómo lo escribamos. O sea, el compilador puede darse cuenta. Igual, ahora centrémonos en tiempo y después, igual si alguien dice, bueno, en tiempo o en espacio, es una muy válida pregunta. Le respondo en tiempo. No, es una pregunta completamente válida, que es algo que durante la semana que viene lo vamos a discutir un poco. En general nos vamos a centrar mucho más en tiempo, porque es lo más interesante. En espacio es en general mucho más fácil de ver. Veo que respondieron 57 y acá hay 88 personas. Respondan. O sea, les puse adrede la opción de no tengo idea y yo no puedo ver quién responde cuál, ¿eh? O sea, es completamente anónimo. Ya no, si es que ese es el temor, como, ay, no voy a aparecer, no sé qué. Bueno, vamos bien. Bueno, dejo 2 segundos más para que terminen de responder. Bueno, ahí. Espero que ustedes pueden ver los... pueden... Ahí se los dejé para que todos puedan ver el resultado. Y está como bastante en la tendencia entre depende y por división y conquista. Y algunos dicen no tengo idea, lo cual está perfecto. Y bueno, después hay un par para todos los demás. No les voy a decir ahora cuál es la respuesta correcta, porque no tengo forma de fundamentárselos a lo que vimos hasta ahora. O sea, ustedes recuerden nada más qué respondieron y la clase que viene vamos a responder. ¿Sí? Para ver los resultados, toquen abajo a la derecha, el cuadrado del triángulo. Sí, perdonen, no sé si hay que tocar algo más del lado de ustedes. A ver, ¿tengo que tocar algo? ¿Encuestas? No, yo las veo directamente. Bueno, entonces, en este momento no tengo forma de fundamentárselos, o sea, no es que yo no sepa. Lo vamos a ver la clase que viene y les vamos a... O sea, recuerden qué respondieron
Y de vuelta, yo no me acuerdo ni qué respondieron y está todo bien, ¿eh? No es... no es un, no sé, una forma de avergonzarlos, mirá, sino más que nada me gusta mostrar este tipo de cosas para que después vean, bueno, para atrás qué cosas fuimos aprendiendo, qué cosas se fueron tirando abajo, o qué preconceptos íbamos teniendo, lo que fue, ¿sí? Esto solo define la nota de 4. O sea, aunque la definiera, de verdad, no puedo ver quién votó qué. O sea, se lo estoy diciendo, ya sé que están jodiendo, yo prefiero por cualquier cosa decírselos. Yo no puedo ver quién vota qué. Igual, aunque pudiera verlo, la idea es simplemente que esto sirva para que interactuemos un poco también. Y que todos puedan participar en algo. Porque sé que en general siempre terminan muchas veces hablando los mismos. Entonces, otra cosa que podemos ver con ordenamientos, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos perfectos. Son otras cosas que podemos hacer con división y conquista es ordenar. Algunos ya vieron estos algoritmos de ordenamiento en algoritmos 1. Igualmente yo acá los repaso porque vamos a hablar bastante de ordenamientos en esta materia, en distintos momentos de la materia. ¿Sí? Entonces, ustedes ya conocen los algoritmos que seguro conocen son selección e inserción. Esos los tienen que conocer, sí o sí. Después, aparte de eso, está burbujeo, que en algunos casos, en algunos cursos de algoritmos 1 lo dan todavía. Es un pésimo algoritmo, esa es la verdad. Vamos a ver, después vamos a charlar tal vez si quieren por qué es un pésimo algoritmo. O sea, es un algoritmo que para lo único que sirve es de mal ejemplo. Esa es la verdad. Porque los otros dos por lo menos tienen características interesantes. Ahora vamos a ver algunos algoritmos que yo les puedo decir funcionan un poco mejor. Por ahora créanme, porque no tenemos forma de justificarlo todavía. De vuelta, las justificaciones de todo eso las vamos a ir viendo durante el lunes y viernes de la semana que viene. ¿Sí? Entonces, merge sort, estamos ordenando, lo que hacemos es, caso base, tengo un solo elemento o no tengo ninguno. Eso más que nada porque podremos querer ordenar algo vacío, pero si tenemos un elemento o ninguno, no hacemos nada, porque algo que tiene un solo elemento no tiene nada, ya está ordenado. Bien. De vuelta, si alguien dice, bueno, si tengo dos elementos, simplemente me tengo que fijar cuál va primero y cuál va después, estamos pensando. En el caso base, pensar está mal. En el caso base hay que decir, no, acá la ley del menor esfuerzo. Y si tengo que pensar demasiado, el caso base está mal y hay que restringirlo más. ¿Sí? Obviamente esto es una regla general, no es que siempre se aplica, no es que nunca vamos a tener que poner ningún if adentro del caso base. Sí van a haber casos donde tengamos que discernir entre una cosa y otra. Lo que estoy tratando es ahora, en estas alturas de la materia, tratar de fajarlos un poco porque a veces es difícil empezar con el tema de recursividad. ¿Sí? Y después, en el caso general, lo que hacemos es decir, parto el arreglo a la mitad y decir, ordeno la mitad izquierda, ordeno la mitad derecha, y ahora que tengo el arreglo de la izquierda y el de la derecha ordenados, porque llamé recursivamente a merge sort, y merge sort lo que hace es ordenar, yo puedo intercalar de forma ordenada. Sí que eso es algo que es probablemente un ejercicio que hayan hecho en algoritmos 1. Agarrar dos arreglos ordenados y generar un tercer arreglo ordenado que tenga los elementos de los primeros, ¿sí? Que lo que vaya haciendo es moviéndose uno por uno, ¿sí? Entonces, si yo tengo este arreglo de acá, lo parto a la mitad, tengo el arreglo de la mitad izquierda, de la mitad derecha, y ahora llamo recursivamente para ordenar la mitad izquierda. Estoy acá, parto a la mitad porque no estoy en el caso base, genero dos arreglos, voy para el lado izquierdo. Parto a la mitad, parto dos arreglos, y ahora lo que hago es decir, che, este de acá, ahora sí estoy en el caso base. Vuelvo. Y lo mismo para el 8. Entonces, ahora lo que voy a hacer es 6 y 8, que me quedan, los intercalo ordenadamente y me queda 6 y 8. El 7 y el 2 me pasa lo mismo. No sé qué pasó acá. Me quedó mal la rayita. Esto no debería estar así. Después la corro. ¿Sí? O sea, parto a la mitad de este del 7 y del 2. Este ya me queda ordenado, este ya me queda ordenado, y los intercalo después de forma ordenada. ¿Sí? O sea, modificando quién va primero entre el 7 y el 2, y después simplemente pongo el 7. Y ahora lo que voy a hacer es intercalar de forma ordenada estos dos, porque ya terminé. Ok. Perdón, mi gato está corriendo de un lado para el otro. Entonces, tengo la mitad izquierda ordenada, la mitad derecha ordenada, intercalo ordenadamente. Entonces, primero, ¿quién va? Entre el 2 y el 6 va el 2.
Entre el 6 y el 7 va el 6. Entre el 7 y el 8 va el 7. Y entre el... bueno, después solamente queda el 8. ¿Sí? Entonces, después vengo... Con esto ya terminé. No sé qué le pasó a mi diapositiva. Les juro que no se veía así. Pero bueno. Pasaron cosas. Seguramente se me corrió algo y no sé qué está pasando acá. Sí, entonces, perdonen por esto, pero bueno, perdón. Una vez que termino con esto, voy a hacer lo mismo de este lado y me va a quedar ordenado, me va a quedar 1, 5, 6, 9. ¿Sí? O sea, voy a partir el 1, 5, lo voy a partir, el 1, el 5 los voy a intercalar ordenados, me va a quedar 1 y 5, el 9 y 6 me va a quedar 6 y 9, y después solamente los intercalo ordenados. El 1 es más chico que el 6, el 5 es más chico que el 6, y después va a venir el 6 y el 9. ¿Sí? Perdonen que haya quedado así, no sé en qué momento se me corrió algo acá. Me fijo si hay alguna consulta. No. Ok, y ahora el último paso es intercalar de forma ordenada estos de acá, ¿sí? Intercalo entre el 1 y el 2, ¿quién es más chico? El 1. Después entre el 2 y el 5, porque avanzo en este arreglo. Entre el 2 y el 5, ¿quién es más chico? El 2. Entre el 5 y el 6, el 5. Entre el 6 y el 6 me quedo con este de acá, que es el de la izquierda. Después vamos a ver por qué elegiríamos. O sea, podemos elegir cualquiera a priori, porque son 2, 6. Vamos a elegir el de la izquierda y más adelante vamos a charlar por qué. Me quedo con este 6. Después entre 7 y 6 me quedo con 7. Entre 7 y 6 me quedo con 6. El segundo 6. Entre 7 y 9 me quedo con el 7. 8 y 9 me quedo con el 8. Y después me queda solo el 9. Me queda ordenadito acá. ¿Sí? No sé por qué. ¿Qué pasó acá que cambió de tipografía acá en el medio? Entonces me queda acá ordenado. Y de vuelta, si esto era la mitad izquierda, por ejemplo, de un arreglo que, no sé, de 16 elementos o lo que fuere, y tengo que seguir yendo para arriba, y decir, bueno, ahora ordeno la otra mitad derecha y sigo intercalando de ordenado, lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos bien con Merge Sort? Perdón que me haya quedado así medio descolocado, no sé qué corcho pasó, seguramente no... Ayer revisé las diapositivas y estaban bien, así que seguro toqué algo sin darme cuenta. Entonces, este sería esencialmente el código, si el largo... No, o sea, de vuelta, esto es pseudocódigo. No, o sea, ya piensa, bueno, esto es C, Python, no sé qué. No. Entonces, yo escribo en mi propio lenguaje teórico donde no me importa lo que está pasando. Entonces, si tenemos solamente un elemento, si quieren ponemos menor o igual que 1, devolvemos el mismo arreglo, por decir alguna cosa. Y si no, me quedo calculo cuál es el largo, la mitad, y me quedo con los elementos de 0 hasta medio y desde medio hasta largo. ¿Sí? Todo. Y después llamo recursivamente con esta función que me devuelve el arreglo ordenado, lo mismo para la otra mitad, y después inserto de forma ordenada, ¿sí? Con los dos arreglos. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, acá les dejo una página que pueden usar para visualizaciones. El link está en la página también de la materia. No es la única página que pueden usar para visualizaciones que hayan, pero estas se ven bastante bien. ¿Sí? Se los dejo por acá también en el chat. Nada, si quieren revisar unos algoritmos cómo funcionan, o incluso estructuras de datos que vamos a ver en la materia, ahí están prácticamente todas. Y de vuelta, se ven bastante lindos. Entonces, estamos bien con Merge Sort, pasamos a Quicksort. ¿Quieren revisar algo de antes? Estamos bien de tiempo, así que... No dicen nada, así que voy a asumir que podemos movernos. Entonces, ahora Quicksort. El caso base, de vuelta, va a ser el mismo porque, como dije antes, el caso base, salvo excepciones, está más asociado al problema que al algoritmo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, cuando tengo un solo elemento o ninguno, el arreglo ordenado es este. No tengo que hacer más nada. En el caso general, lo que hacemos es elegir un pivote. Ahora que simplemente elijo un elemento. Y lo que hacemos, por ejemplo, elegimos el primer elemento del arreglo. Y entonces creo dos arreglos auxiliares, ¿sí? Donde en uno vamos a tener los elementos que sean menores al pivote y en el otro vamos a tener los que sean mayores. Y después llamo recursivamente para los menores
llamo recursivamente para los mayores y después simplemente los 1. O sea, 1 con el pivote en el medio. ¿Sí? Supongamos, ahora voy a hacer una aclaración sobre el pivote y va a quedar claro por qué. Supongamos que yo tengo esto de acá. ¿Sí? Yo tomo como pivote este elemento de acá. Entonces, voy a poner al 6, pongámosle en el medio, y lo que hago es decir, che, bueno, el 8 es más grande, el 7 es más grande, el 12 es más chico, el 1 es más chico, el 5 es más chico, el 9 es más grande, y el 6, pongámosle que definimos que es más grande. ¿Sí? O sea, los que sean iguales los mandamos a más grande. Y ahora llamo recursivamente para este de acá. ¿Sí? Llamo, este va a ser mi pivote, me fijo, el 1 es más chico, el 5 es más grande. Llamo recursivamente para el 1, o sea, para este arreglo de acá, no hace nada. ¿Por qué? No hay nada que hacer. Llama recursivamente para el lado de los mayores, no digo derecha, si bien queda a la derecha porque van a ser mayores, llamo para los mayores, no hay que hacer nada, y ahora lo único que tenemos que hacer es juntar este arreglo, ¿sí? Y me queda el 1, 2, 5, ¿sí? Y ahora llamo para el lado de los mayores de este que estaba acá. Entonces, tomo como pivote el 8, ¿sí? Y me queda el 7 es más chico, el 9 es más grande, el 6 es más chico, ¿sí? Entonces, ahora llamo recursivamente para el lado de los más chicos. Entonces, tomo como pivote el 7. El 6 es más chico y después no hay ningún otro elemento. Entonces, el lado de los más grandes no hay que hacer nada. Llamo recursivamente para este, como no hay que hacer nada, porque está en el caso base, listo. En el caso del 7, bueno, perdón, en el caso de los mayores pasa lo mismo. Y ahora solamente concatenamos y lo dejamos acá, ¿sí? Queda 6 y 7. Llamamos para el lado de los mayores, que de vuelta, como vamos a estar en el caso base, no va a haber que hacer nada. Entonces, ya está, concatenamos. 6, 7, 8, 9. Y ahora, como ya terminamos con los menores y ya terminamos con los mayores, concatenamos todo esto y nos queda ordenado. Y de vuelta, si estos fueran, no sé, los menores de algo que tomó como pivote, no sé, un 10, y ahora tenemos que ver los mayores, bueno, los vemos, ¿sí? Esa es la idea. Acá tomé como pivote el primero. O sea, esto puede traer algunos problemas que vamos a ver por qué eso sería un problema el viernes que viene, ¿sí? El problema que podría ser es si el arreglo estuviera, por ejemplo, ya ordenado. No es el único caso, pero es el caso más obvio. Porque si yo tomo este como pivote, me queda esto así. Y después cuando llame recursivamente me pasa esto, y después esto, y sigue, ¿sí? ¿Por qué esto es un problema? Lo vamos a ver el viernes que viene. Y por eso, Quicksort, en general, se elige el pivote de unas formas medio aleatorias. Esto después se los vuelvo a comentar cuando veamos por qué esto es un problema y por qué esto otro lo resuelve. Lo que se hace es, por ejemplo, elegir 3 elementos al azar y nos quedamos con el que esté en el medio de esos 3. O sea, si agarro 3 elementos, no es que agarro el del medio, sino que me fijo, si los comparo entre sí, cuál sería el que iría en el medio. La mediana de esos 3 elementos. ¿Sí? A ver, si estuviera parcialmente ordenado también nos complicaría. Sí, también si tuviera otras formas. Porque podría ser que el 7 estuviera primero y después 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces todos me irían al chiquito. Y después viene el 1, entonces ahora me van todos para el lado de los mayores. Y después viene el 6 y ahora todo para... O sea, si estuviera como en zigzag de alguna manera, también me generaría un problema. Eso es algo que visualmente lo vamos a poder ver en una estructura de datos que vamos a ver más o menos a mitad del cuatrimestre. No, ni siquiera tanto, pero más o menos, pongámosle. Si no me equivoco, más o menos semana 7. Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos cortar acá. Me dejo un minuto de changüí o algo. Si no, ya... Perdón. Bueno, ya que nadie dice nada, voy a cortar la grabación un segundito.